Entonces vamos a hacerlo más despacio posible para configurar, crear un buen video. Los temas que vamos a trabajar son crear banco de preguntas, crear preguntas en Word, exportar e importar preguntas a tema, configurar el cuestionario en tema y previsualizar el cuestionario. Son condiciones básicas para configurar un cuestionario y todas las condiciones que se van a ver ahí dentro de ella. Bien, entonces, como primera medida, vamos a tener un curso llamado Cuestionarios en Tema para realizar el ejercicio. Y seguido, cuando queremos crear un cuestionario, vamos a ir dentro de nuestro curso, todos los profes, cuando queremos configurar un cuestionario, lo primero que hacen de pronto es crear el cuestionario. Esta vez vamos a ir de la parte de atrás hacia adelante. Es decir, primero vamos a construir nuestro banco de preguntas. Y lo primero que tenemos que hacer es contar con un listado de preguntas en un documento de Word que ya lo tenemos, que tenemos previamente. Segundo, tener en cuenta que nuestro curso en el área de administración cuenta con un área llamada banco de preguntas, como pueden verlo. Todos nuestros cursos tienen esta área, banco de preguntas. Cuando ingresamos a preguntas, vamos a ver por defecto el nombre del curso y aquí dentro de él algunas categorías que ya ha sido creada o las que tenga inclusive de otros cursos. El profesor, si desea construir un buen banco de preguntas, hay que tener clara que deberemos organizar las preguntas por categorías temáticas. Eso nos permitirá crear un cuestionario bastante aleatorio. Lo primero que debemos hacer es crear nuestra primera categoría padre. Es decir, para eso nos vamos en la opción categorías. Como pueden ver, aquí arriba tenemos un menú. Vamos a trabajar con este menú únicamente. Categorías. Cuando hago clic en categorías, encontramos por defecto la categoría padre, en donde está nuestro curso, y vamos a llamar un parcial primer corte. Digamos que la categoría son preguntas del primer corte. Llamémosla así, preguntas primer corte, como para definir una categoría padre. Cuando yo hago clic en añadir categorías, voy a definir luego una subcategoría para ese primer corte. Ya si revisamos, aquí quedó la preguntas primer corte. Vamos a revisar. Ok, de pronto me están hablando por el chat y no, ahora no puedo contestar, me da mucha pena. Me disculpa. Volviendo al curso, tengo ahora la categoría principal creada. Vamos a crear, digamos que esta se llama, este cuestionario que tengo acá, es un cuestionario de auditoría. Vamos a llamarlo todo auditoría. Auditoría. Como pueden ver, acabo de agregar un nombre de una subcategoría, pero quiero que quede dentro de preguntas del primer corte. Nuestra primera categoría padre es esta. Aquí está. Y la subcategoría se llama auditoría. Añadimos la subcategoría. Podríamos crear otra subcategoría, como pueden ver, aquí está el primer corte y esta es la subcategoría creada. En el segundo, la segunda, podemos llamarla contabilidad. Otra categoría, subcategoría, llamada categorías. Y aquí ya las vemos, auditoría, contabilidad. Vamos a crear otra, llamémosla casos. Casos 1, primer corte. Esto como para definir un nombre. Añadimos la categoría. Listo. En estos momentos, si yo hago clic en preguntas, podemos ver que no tenemos ninguna pregunta en el sistema
tenemos las categorías del primer corte, pero si yo tuviera preguntas, se vería un número a la final del nombre de la categoría. Aquí, como lo pueden ver, ya hay algunas categorías, unas preguntas. Voy a seleccionarla y aquí hay algunas preguntas. Nos identifica las 5 preguntas que tiene esta categoría. Voy a devolverme a mi categoría primer corte. Listo. Solamente estoy navegando dentro de las categorías que he creado en mi curso para organizar mi banco de preguntas. En esta primera parte estoy creando solamente las categorías. Ahora, yo puedo definir de entrada, puedo construir mis preguntas directamente en la plataforma Moodle o tema. Aquí está el botón directamente que nos permite crear las preguntas. Crear una nueva pregunta. Puedo coger una pregunta opción múltiple. Nuestra primera opción que aparece. Agregar. Voy a clasificar la pregunta 1. No necesariamente debe tener ese orden de la pregunta. Puede tener un nombre cualquiera. Voy a tomar una pregunta. Un texto de acá cualquiera. Control C. Control B. He pegado la pregunta. Es importante que cuando tengamos preguntas desde Word y las peguemos, revisemos que no nos traigan caracteres especiales. Muchas veces Word nos trae caracteres. Vamos a revisar si trae caracteres. ¿Cómo reviso esto? Este botón, al ampliarlo, nos muestra otras opciones, donde podemos entrar, colocar imágenes, video, en fin. Pero este nos permite editar el HTML. De esta manera podemos visualizar que hay unos caracteres todos extraños. Voy a ampliar un poquito para que visualicen con el zoom. Listo. ¿Qué quiero que revisemos? A mí lo único que me interesa es que quede el texto de la pregunta. Los demás caracteres es basura para Moodle. Eso nos da a veces que las preguntas no se visualicen bien. Entonces, lo que queremos que hacer es borrar esos caracteres. Por eso los seleccioné mirando que nos quede la pregunta, porque muchas veces los caracteres aparecen en la mitad de la pregunta, como aparece aquí, como lo pueden ver. Voy a revisar que me quede la pregunta, voy a suprimir los espacios y borro esto último. De esta manera he eliminado caracteres. Tenemos el 1, este espacio. Si yo quiero ver cómo se ve, le quito y así se vería. Tenemos la opción 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? De esa manera hemos limpiado la pregunta y nos queda el texto normal. Cuando pegamos de Word. Voy a volver a mi zoom normal. Voy a bajarle el tamaño. ¿Listo? Hemos limpiado la pregunta. Ahora sí continuamos. La primera opción, que es definir qué tipo de pregunta va a ser. Es decir, si es de una sola respuesta o con varias respuestas. Para este caso vamos a seleccionar de una sola respuesta. Y la elección va a ser tipo A, B, C, como lo va a visualizar en el cuestionario, con opción de ABC minúscula o ABC mayúscula o simplemente sin numeración. Vamos a dejarlo sin numeración. Por defecto, escribimos una de las respuestas. Puede decir esto, 1. La lección 2 es esto. Recuerde que esto, por defecto, el sistema lo va a configurar aleatorio. Elección 4. Puede ser. Cualquiera de estas opciones que sea la respuesta, debo seleccionar donde dice calificación, cuál es el peso para esa pregunta, es decir, el 100%. En caso que hubiera seleccionado en la parte superior de varias respuestas, si las respuestas son 2,
ya la opción cambiaría. No sería del 100%, sino 50% para una y 50% para otra. En este caso, ¿qué es esta? Las opciones. Acá. 50 y 50. Pero como la vamos a dejar de una sola respuesta, vamos a volverla a colocar por solo una respuesta. Era simplemente para mostrar cómo se configura la pregunta cuando es de dos respuestas. En este caso, ninguna. Dejamos una respuesta verdadera. De esta manera se construye una pregunta de selección múltiple con una sola respuesta. Y luego visualizamos haciendo clic acá. Así se visualiza la respuesta. Recuerdan que esto siempre lo va a volver aleatorio, las opciones de respuesta. Cuando yo quiero verificar, aquí hay unas opciones de visualización. Esto solamente se muestra para el profesor. Si quiero que cuando se muestre, cuando yo pruebo la pregunta, quiero ver que se muestre la respuesta correcta. En este caso es esta. Nada más. He terminado de visualizar la pregunta, voy a cerrarla. De esa manera puedo agregar cualquier número de pregunta, falso, verdadero, emparejamiento, en fin. Hemos construido una pregunta. Ahora, lo que viene es un proceso que es la construcción de muchas preguntas a partir de una plantilla de Word, que es lo importante, porque la mayoría de los profesores tienen su cuestionario en Word, como las tengo yo aquí en estos momentos. Lo que deseamos hacerla es cómo pasamos todas esas preguntas a Word de una manera fácil y llevarla a Moodle. Es el ejercicio. De esa manera vamos a descargar la plantilla que se encuentra ubicado en este curso. La pueden utilizar los profesores. Buscan el curso Cuestionarios en Tema en la parte superior. Lo buscan en la opción de búsqueda. Tal vez no lo tengo activo. Voy a mirar. Sí, Cuestionarios en Tema sí está activo. Aquí está. Al ingresar, he ubicado este documento, se llama una plantilla. Lo descargamos y lo abrimos. Este mensaje siempre va a salir cada vez que se abre este documento. Hay que habilitar. Esto nos permite que el sistema habilite las macros que vienen predefinidas o configuradas. Habilitamos. Nuevamente nos sale el mensaje de seguridad. Lo habilitamos. Al habilitarlo, el sistema nos habilita este menú en la parte superior. Complementos. Como pueden ver, tenemos ahora otras opciones del menú que se han habilitado por defecto. Nos va a permitir configurar un cuestionario desde cero aquí en Word. Lo pueden utilizar cuando queremos, pero como muchos ya tenemos el cuestionario en Word, vamos a pasar las preguntas de aquí. Permítame, desde acá, acá. Voy a minimizar mi banco de preguntas, tener en cuenta a esta plantilla. A esta plantilla. Listo. La primera opción que vamos a utilizar es pregunta de selección múltiple. Esta que se encuentra aquí. La pueden ver. Es una opción que nos trae un texto por defecto, que nos está diciendo, inserte la pregunta de opción múltiple aquí y nos da un texto de ayuda. En este caso voy a abrir la pregunta, el documento prueba, aquí lo tengo. Voy a copiar mi primer cuestionario. Solamente selecciono el párrafo de la pregunta, como pueden ver. Clic derecho, copiar. Acá hago clic derecho, miren que no hice clic izquierdo, clic derecho para no deseleccionar el texto que está marcado. Ubico con la letra A en el menú que aparece, la opción es de pegado,
la letra A. Esto quiere decir que nos pegaría el texto sin ningún formato. No me traería ni negrilla. Por negrilla sí lo deja el sistema porque viene configurado así, pero no traería las negrillas de Word, ni tildes, ni colores, ni nada. Eso he pegado el párrafo de la pregunta. Para colocar las respuestas, me debo ubicar al final del párrafo y presiono Enter. Aquí, como pueden ver, aparecen unos punticos rojos. Este puntico rojo nos indica que debemos ubicar, ya sea de manera manual, las posibles respuestas. Mire que estoy escribiendo Enter, pero nos demoraríamos mucho. Como las preguntas ya se encuentran en un documento de Word, lo que debo hacer es simplemente seleccionar las respuestas. Aquí están. Esta opción que está acá es una explicación, es una retroalimentación. Te voy a copiar la primera parte porque tenía como un ejemplo. Solamente las respuestas. Seleccioné la respuesta, control C. Lo mismo, de igual manera como pegué el párrafo, hago clic derecho y selecciono la letra A. No he pegado, mire, simplemente clic derecho, opciones de pegado acá y marco la letra A, selecciono. Ubicó un punto de más, no importa, cuando se pase hay que borrarlo. No debe quedar entre pregunta y pregunta espacio, no puede quedar ninguna pregunta. En estos momentos todas aparecen con el color rojo. Esto indica que todas son falsas, cualquiera. Si deseo seleccionar una de las opciones que es la respuesta, debo ubicar el mouse o hacer un clic en alguna de las opciones de la respuesta y en la parte superior, arriba, está la opción cambio de BF o B. Cuando hago clic, el sistema me la marca como una posible respuesta. Yo puedo marcar dos si quisiera. Esta es una sola respuesta. La vamos a dejar como la verdadera. Si ustedes quisieran hacer un cuestionario para que le dé retroalimentación al estudiante, es decir, le muestre que si está bien o si está mal, acá hay un botón para colocarle una retroalimentación. Para que les muestre la retroalimentación, el cuestionario en tema, pueden ubicar el cursor al final del texto de la pregunta y hacen clic en retroalimentación. Se ubica un texto de color azul. Es una retroalimentación. Como por ejemplo, nada más. De igual manera, se procede con cada una de las preguntas que tengamos allí. Todas las opciones que podamos construir se pueden construir cuando es un cuestionario de este tipo. Pero vamos a utilizar todas las que están acá. En este caso, la siguiente pregunta que voy a agregar es de falso verdadero. Cuando el enunciado es verdadero, simplemente hago clic en declaración verdadera. Como pueden ver, el sistema me había agregado una segunda opción para preguntas de selección múltiple. La borro. Perdón. Estoy aquí en mi casa y se escuchan todos los ruidos. Se escucha. Estoy cerca de la ventana. Entonces acabo de seleccionar pregunta declaración verdadera en la parte superior izquierda. Y aquí podemos colocar el texto de una de las preguntas. Voy a utilizar mi cuestionario de la igual manera. No debo colocar selecciones falso o verdadero. Simplemente copio el párrafo, nada más. Igual, copiar. Hago clic derecho, igual, con la letra A. He pegado el párrafo para la pregunta, cuando es verdadera. Voy a borrar texto que se viene, hay que hacer limpieza, borrar pregunta, la numeración que traiga, hay que borrarla. Ahora, como pueden ver, voy a cambiar a otro tipo de preguntas. No hago enter, dejo el cursor al final del párrafo de la pregunta que acabo de agregar. Allí está ubicado, aquí abajito. De pronto no se ve, pero ahí está parpadeando. En la fin, hago clic
en el menú superior donde está la F, dice F declaración y está en rojo. Supongamos que la siguiente pregunta va a ser falsa. Voy a agregar otro texto, cualquiera de las que están acá. Control C. Solo el párrafo, el enunciado. Se ha agregado la pregunta. Voy a suprimir para que no me quede espacio. Entonces tenemos una pregunta, selección múltiple, una pregunta falsa o verdadera, que esta es texto enunciado verdadero, otra pregunta falso o verdadero, pero enunciado la respuesta es falsa. Y para continuar con el otro tipo de pregunta, tenemos la pregunta llamada de selección, que en realidad es una mala traducción porque es una pregunta que es de relación. Por eso dice aquí el ejemplo. Cuando hice clic de relación, en selección, sale el texto guía. Relacione los siguientes estados con sus respectivas capitales. Podríamos utilizar esta porque nos puede servir para las siguientes preguntas. Este enunciado sí lo podemos dejar. Acabo de borrar lo demás. Entonces, cuando hago clic al final del párrafo, presiono Enter y escribo Santa Marta, nuestro primer texto. Magdalena, la respuesta, su respectiva capital, Enter y escribo Santander, Enter. Enter. Atlántico. Valledupar, sí, Valledupar. César Valledupar, sí. Me olvida ya casi. Mínimo 4 opciones, 1, 2, 3, mínimo 4 opciones. Cualquiera de estas podemos utilizar para que tengamos una pregunta tipo de relación. Al final, como pueden ver, siempre va a ubicarse el cursor al final del párrafo. Podemos agregar otro tipo de pregunta que se encuentra acá, palabra faltante. En palabra faltante simplemente se hace clic donde está la palabra faltante, donde aparece acá. Como pueden ver, el sistema automáticamente va enumerando. Inserte una pregunta con la palabra en blanco aquí. Recuerde, seleccionar las palabras que quiere en blanco y dar clic en el botón blank. Ahí le está indicando. Por ejemplo, si yo tengo un texto cualquiera, voy a utilizar este. Vamos a colocar un párrafo de esto. Voy a copiar cualquier pregunta. Voy a pegar un párrafo de un enunciado cualquiera. Si yo quiero que el estudiante complemente la oración, este que está, por ejemplo, podría ser el párrafo. Lo marco, dice que no marque las comillas porque lo voy a dejar para que el estudiante la escriba y está la opción blank. Marco, hago clic en el botón que dice blank. Marco una. Pobre. Cuando pase esto de que nos quede por fuera del cuadrito, pues escriben dentro del cuadrito y borran la letra que haya quedado por fuera. Entonces tenemos dos palabras que deben escribir para que sea una pregunta con espacio en blanco, espacio vacío. Es decir, los estudiantes deben complementar la oración. Puede ser preguntas con fechas. Es un espacio muy pequeño. Vamos a crear otra pregunta. Entonces, vamos a recordar. Primero hicimos clic en palabra faltante, pegamos el texto, luego seleccioné la palabra faltante que quiero que no le aparezca y lo marco en clic blank. De esta manera, si hubiera sido esta otra, lo hubiera marcado. Voy a deshacer lo siguiente, control Z. Eso fue lo que hice. La otro tipo de pregunta que tiene esta plantilla es respuesta corta. Esta respuesta corta puede usarse para que los estudiantes describan. Por ejemplo, vamos a utilizar el enunciado que nos aparece.
¿Qué significa HAL? Si yo doy Enter al final del párrafo de la pregunta, nos da en verde una posible, yo digo, Junta de Acción Local. Miren que el espacio nos está diciendo que debe ser en mayúscula. Entonces ustedes, para complementar la información, uno para que se escriba con esta información es clara. Se le escribe en mayúscula sostenida la respuesta y dejamos una respuesta de esta manera. Si el estudiante sabe la respuesta, pues la podrá escribir. Pueden ser tipo de ese tipo. Pueden ser otro tipo de oraciones. Pero hay que tener cuidado porque con mayúscula en minúscula tenemos que todas las opciones de respuestas. Vamos a dejar hasta acá este tipo de pregunta. Pueden ser, la puedo usar también para una fecha, pero es mejor utilizar el test para texto este tipo de pregunta. La otro tipo de pregunta que aparece es la pregunta numérica. Es igual a la anterior, solo que el dato que se va a insertar en el espacio, como es una plantilla mexicana, ¿cuál es la población de Santander en millones? Enter, no sé, pueden colocar el dato. Cuando son datos o un rango 25.450, 25.780, es decir, que cualquiera que me dé estos valores es válida, porque como la pueden ver, están todos en verde. Yo coloqué varias respuestas. Igual hubiera sido acá, que hubiera escrito también esta opción. Junta de Acción Comunal. Local, perdón. Entonces, aquí en mayúscula como minúscula la puede hacer, pero como yo ya la estoy cerrando a que sea solamente en mayúscula, pero no falta que no la lea y escriba en minúscula. De todas maneras, las dos opciones son verdaderas. Igual acá tenemos varios valores o varios rangos que pueden valerse. De esta manera el sistema le va a calificar verdadero si escribieron uno de estos valores. Ahora, cuando yo tengo una pregunta que nos falta acá, selección múltiple ya, palabra faltante ya, respuesta corta, pregunta numérica, de selección que en realidad es de relación, falso o verdadero. Hasta aquí son los tipos de 6 preguntas que cuenta el sistema. Si queremos colocar retroalimentación siempre al final de una de las preguntas, puede ser acá, siempre utilizamos la opción de retroalimentación. El sistema nos puede dar una retroalimentación acá. Acá. Solamente para las respuestas de selección múltiple de este tipo. Esta. Ahora lo que vamos a proceder es a guardar el documento y convertir el formato de Word en formato para tema o Moodle. Por eso hacemos clic en el botón exportar. Por favor, guarde su documento antes de continuar. Aceptar, es decir, se va a convertir en preguntas, formato, Word. Si revisan, el documento es formato de Word normal. Guardar. Ahora va a ser un proceso que va a convertir todas las preguntas en formatos Moodle. Aceptar. Si hay algún error, el sistema no pasa, como en este caso. Aquí quiere decir que solamente se debe dejar una sola palabra en blanco. No me dejó. Vamos a borrarla. Muy pobre. Es decir, dentro del mismo espacio había insertado 2 espacios. Vamos a exportarlo nuevamente. Nuevamente, guardo el cuestionario y el sistema procede y convirtió todos los documentos y nos deja el nombre. Preguntas Moodle. Vamos a guardarlo. Mire que el sistema nos deja texto sin formato TXT. Queda convertido todo el documento
Ya no me sirve más, lo que debo hacer es cerrarlo. Ahora que viene, el proceso es llevar las preguntas a nuestro banco de preguntas en la plataforma, dentro del curso. Recuerda que ya hemos creado previamente una categoría. Por eso me voy al banco de preguntas. Aquí está la opción de preguntas. Lo primero que hay que hacer es seleccionar la categoría donde quiero llevar mis preguntas. Aquí está. Aquí habíamos agregado una pregunta previamente. Voy a agregar las preguntas construidas a la categoría auditoría, perdón. En auditoría, seleccioné la auditoría, como pueden ver, seleccionar una categoría. Y aquí, en las opciones de importar, hacemos clic en importar y nos aparece este menú. Este menú debemos seleccionar cuál es el formato de las preguntas que desea traer. El formato que construimos se llama formato GIF, este que se encuentra acá, G-I-F-T. Lo marcamos, se selecciona, luego seleccionamos el archivo. Vamos a subir un archivo y luego seleccionar el archivo. Vamos a buscar, creo que lo tengo acá. Acá. Aquí tenemos varias preguntas ya construidas. Lo llamé preguntas Moodle. Aquí está. Formato TXT, lo selecciono y lo subo ahora sí. Queda aquí listo la pregunta. Ahora procedemos con importar. El sistema automáticamente nos muestra un resumen de las preguntas. Como pueden ver, aparecen que fueron creadas 7 preguntas. Vamos a continuar. Ahora voy a proceder. Si deseo continuar con otro cuestionario, debo abrir el cuestionario desde cero. Digo, la plantilla desde cero y empezar desde cero a crear un cuestionario. Pero como lo voy a crear nuevamente, sino que voy a asumir la que ya tengo creada, lo que voy a hacer es repetir el proceso para importar otro banco de preguntas que ya se ha creado previamente. En este caso voy a usar la subcategoría llamada casos, primer corte. Igualmente, hago clic primero, seleccionar la categoría cuando estoy ubicado en preguntas. Segundo, hago clic en importar, selecciono el formato. Segundo, ahora ubico el archivo. Se le subo un archivo, voy a ubicar esta, cualquiera de las que tengo acá ya construida. Vamos a usar esta. Subo y ejecuto importar. Se han importado 21 preguntas. Ya tenemos un banco de preguntas ya más amplio. Si visualizamos, tenemos las preguntas. Ahora, una situación se nos puede dar. Cuando tenemos preguntas con imágenes, en el formato que hemos creado anteriormente, no se pueden agregar imágenes allá. Es decir, primero agregamos la pregunta y luego acá en Moodle, como pueden ver, podemos editar la pregunta haciendo clic en el engranaje, como pueden ver, y agregamos la imagen. No la podemos crear allá inmediatamente, aquí si el sistema solamente pasa texto. Entonces editamos la pregunta y agregamos las imágenes que tenga la pregunta. ¿Sí? Le bajamos el tamaño y él por defecto estaba en 700 y al ponerle 400 el sistema automáticamente le cambia el tamaño. Le digo que la descripción no es necesaria y guardo imagen. Aquí aparece una imagen que le estoy mostrando una configuración. Y como pueden ver, yo si quisiera cambiar la respuesta la puedo cambiar, pero es igual con cuando creamos la pregunta directamente en la plataforma. Voy a guardar cambios. Y puedo visualizar la pregunta, como pueden ver. Así se vería la pregunta con las opciones de respuesta con una imagen. Listo.
hemos importado 2 bancos de preguntas. Ahora viene la parte que, como decía acá, creamos un banco de preguntas, creamos preguntas en Word, que es lo que hemos hecho hasta ahora, y luego las importamos. Primero las exportamos, luego las importamos. Ese es el resumen de lo que hemos hecho prácticamente. Ahora vienen estas 2 últimas opciones. Vamos a configurar el cuestionario y luego agregamos las preguntas, es decir, lo hemos hecho de atrás para adelante. Muy bien, entonces me voy al curso, a la raíz del curso. Las preguntas las dejamos al final para luego sí responder cualquier inquietud. Vamos a agregar un cuestionario. Como siempre, tenemos que tener activo la edición del curso. Hay que activar la edición del curso, si no, no vamos a poder agregar actividades o recursos. La agregamos, ubicamos el espacio donde yo quiero crear el cuestionario, activar. Creamos cuestionario, seleccionamos el cuestionario, perdón, y lo agregamos. Lo podríamos llamar parcial, quiz, el que quieran. Como es parcial 1, aquí sí debemos configurar las condiciones. Es importante que el estudiante se entere cuáles son las condiciones del cuestionario. ¿Cuáles serían eso? Primero, la navegación, es decir, la forma como se le va a presentar el cuestionario al estudiante, ¿qué implica? Si el cuestionario va a ser secuencial, el estudiante no va a tener la oportunidad para devolverse. Por eso, hay que establecer los tiempos para que el estudiante conteste cada pregunta. Ustedes deben saber qué tan complejo sea cada pregunta. Si es secuencial, entonces, si es secuencial, el estudiante no podrá devolver a cambiar la respuesta. Oído. La navegación. Si es libre, sí podrá cambiar la respuesta una vez avance pregunta a pregunta. Eso pasa porque el estudiante de pronto no se acordó, pero cuando vio más adelante una pregunta y se dio cuenta que cambió, se puede devolver. Entonces eso depende si el profesor decide de qué manera el estudiante pueda navegar dentro del cuestionario. ¿Dónde se configura esto? En estas condiciones se debe revisar acá en apariencia, en esquema. Es decir, ¿cuántas preguntas quiero que le salga al estudiante? Puede ser una pregunta o 2 preguntas. Ahora voy a crear un cuestionario de 20 preguntas o 15 preguntas. Voy a decirle que sean 2 preguntas por página. Y aquí, donde dice ver más, el método de navegación. Entonces, si es libre, el estudiante podrá moverse adelante hacia atrás, inclusive puede empezar por la última pregunta y luego empezar por la primera, como quiera. Pero si lo digo secuencial, cada 2 preguntas debe responder obligatoriamente para pasar a la siguiente, pero una vez responda no podrá cambiar la respuesta. Esa es una forma también de controlar la copia cuando tenemos, ahora que están en sus casas. Entonces lo voy a dejar secuencial por ahora. Entonces, otra cuestión, la temporalización. Vamos a configurar la temporalización. Lo habilitamos a partir de ahora, a las 9:43 hasta las 10:43. Digamos que va a tener 1 hora para que conteste el cuestionario. La disponibilidad del cuestionario se define en esta franja. Esto sí, el cuestionario va a estar disponible 1 hora nada más, pero la duración para que conteste va a ser de 45 minutos. Es decir, que hay 15 minutos allí para que en caso de que el estudiante inicie tarde, no inicie a las 9:43, 9:50, 9:58 o a las 10 inclusive puede iniciar. Hay 15 minutos de lapsus para que el estudiante pueda ingresar tarde. Esto dependerá de qué tan lapsus sean ustedes. Si ustedes dicen
a las 9:00 y a las 10:00 va a estar disponible el cuestionario para que contesta, entonces así va a ser, ¿vale? Entonces es una forma, pero el cuestionario va a durar 45. Son dos cosas muy diferentes. El tiempo para que el cuestionario se le cierre, que es este, y el tiempo para que dure el cuestionario para que el estudiante conteste. Esta condición que se da acá, el envío se realiza automáticamente, hay que dejarla así como está. Esto no garantiza que si en caso de que se vaya la luz, el sistema tome la respuesta que lleve y una vez que el estudiante vuelva a entrar, le haya guardado donde iba. O sea que el sistema no se le va a cerrar, la respuesta no se van a perder si dejamos estas opciones de configuración. El envío se realiza automáticamente. No utilicemos las otras dos porque ha visto otras condiciones que se deben configurar que no las voy a tocar acá ahora. La calificación. Esta categoría se refiere cuando ya tengo arreglado mi centro de notas, es decir, cuando tengo configurado cuánto vale mi primer corte, cuánto valen mis parciales, cuánto vale, y establezco unas categorías, pero como no lo hemos hecho, lo vamos a dejar intacto. ¿Cuántos intentos? Si es importante que solamente sea uno. El esquema que ya lo revisamos, que quedan 2 preguntas por pantalla y va a ser secuencial. El comportamiento de las preguntas, ordenar las preguntas a las respuestas, como está por defecto, sí, se deja así. La retroalimentación diferida. Este tipo de cuestionario, siempre, cuando solo queremos que el estudiante le muestre el puntaje, la dejamos así, retroalimentación diferida. Cuando queremos crear cuestionario de tipo formativo para que se retroalimente automáticamente, podemos cambiarlo a diferida con CVM. En este caso, una vez que el estudiante le dé enviar, el sistema le va a mostrar todo el cuestionario y su respectiva respuesta. Por ahora vamos a verlas diferida. Aquí hay otras opciones, no hay más. Opciones de revisión. Bueno, ¿qué queremos que suceda? ¿Cuál es el comportamiento que va a tener el cuestionario cuando durante el intento están deshabilitados? No queremos que se comporte de ninguna manera estas opciones. Inmediatamente después de cada intento, es decir, que cada vez que el intento se refiere a todo el momento que abre el cuestionario, es todo, no el intento de cada pregunta, hay que tener claridad aquí. El intento es todo el cuestionario. Entonces, si usted quiere que cada vez que el estudiante al finalizar le dé enviar, le muestre el resultado, cómo le fue, cuál es su intento, cuáles fueron los puntos, cuáles sus respuestas correctas, pues no es aconsejable porque un estudiante podría contestar todo, primero que todo y luego le podría enviar toda la respuesta a un compañero. Por ahora, que solamente vean el puntaje obtenido. Y luego, más tarde, mientras el cuestionario está aún abierto, entonces le podríamos dejar que solamente vea el punto también. Y después de cerrar el cuestionario, cuando se acabe el tiempo que está arriba, el tiempo de duración de 1 hora, no los 45, si quieren dejarle el cuestionario para que el estudiante revise después cómo le fue en su intento, lo activan, pero esto se aconseja no hacerlo, sino después, si le quiere mostrar para el estudiante cómo le fue. Pero da la casualidad que el profesor puede perder toda su banco de preguntas porque se las guardarían. Entonces, lo mejor es que lo dejen solamente con los puntos y que la retroalimentación lo haga personalmente mostrándole el intento del estudiante. Ahora les muestro más adelante cómo sería esto. Por ahora, lo aconsejable es que dejen solamente esta configuración, que los puntos, puntos y puntos acá. Y en apariencia, para cuando estén contestando, si no recuerdan la imagen, los estudiantes han subido una imagen en el perfil, la muestre, una imagen pequeña. ¿Cuántos decimales en las calificaciones? 1. Esto se deja por defecto. Restricciones estas sobre los intentos. En esta configuración la usamos cuando tenemos los estudiantes el sitio, es decir, cuando estamos nosotros con ellos en el salón y queremos que ellos inicien en el mismo momento, porque a veces queremos controlar que no nos copien o que el estudiante no le mande la clave de su usuario a otra persona fuera de la universidad para que le conteste el cuestionario. Entonces, ¿qué hacemos? Le establecemos una clave y cuando yo le dice, profe, el sistema
ustedes les dicen a los estudiantes, inicien el cuestionario, y el sistema le pregunte, digite clave para iniciar el cuestionario. Entonces ustedes, cuando los estudiantes le pregunten a usted, profe, la clave del cuestionario para iniciar, usted se la dan allí. Eso se controla que solamente sean ellos quien contesten el cuestionario. Pero los estudiantes pueden tener algún dispositivo electrónico, le pueden enviar esa clave a alguien fuera y pueden hacer que contesten ese cuestionario. Pero ustedes, ¿qué pueden hacer? Que una vez que ellos ingresen, acá, si la clave era 1, 2, 3 en el momento que iniciaron, ustedes ingresan rápidamente y le colocan otro número, otro carácter y lo cambian. De esa manera garantiza que nadie más, aparte de ellos, conteste en el cuestionario. Porque un estudiante puede hacer que esté haciendo, que conteste su cuestionario, pero no lo está haciendo, lo están haciendo por fuera, pero eso se bloqueamos, entonces damos más seguridad allí, bloqueamos para que nadie más ingrese. Si a un estudiante se le cierra y luego no puede volver a contestar el cuestionario, usted se lo abre el cuestionario, puede ingresar, pero usted le digita la clave para que nadie más entre. Pero eso cuando estábamos presencial. Por ahora, como estamos virtual, lo que aconsejamos es dejarlo sin clave, porque ya no necesitamos controlar que ellos inicien totalmente al mismo tiempo. Lo controlamos ya, como no están en el lugar, con este tiempo. El tiempo de duración es igual para todo y la opción de secuencial va a ser, y que va a ser aleatorio, va a permitir que cada uno tenga un cuestionario totalmente diferente. Entonces, esto cuando queremos ser más estricto con la configuración. Por ahora no nos metemos con más opciones de configuración. Esas son las opciones generales que queremos dejar para que funcione un cuestionario de la mejor manera. La fecha, la duración, el envío automático, los intentos permitidos, el número de preguntas por página que le aparezca, la forma de navegación del estudiante y qué va a hacer cuando envíen el cuestionario, qué le va a mostrar. Y eso sería todo. Vamos a guardar cambios y mostrar. Como pueden ver, ya aparecen las opciones de configuración y viene la opción editar cuestionario porque tenemos que agregar las preguntas que hemos importado previamente. Editar cuestionario. Entonces, todo cuestionario, la nota máxima va a ser sobre 5. En nuestro caso, ¿no? Entonces cambiamos el 10, escribimos 5 y guardamos. Luego, si yo quiero que cada cuestionario sea muy diferente, de todas maneras, si solamente fueran 10 preguntas y van a ser las mismas 10 preguntas, yo puedo marcar esta opción para que esas 10 preguntas salgan en orden diferente. Entonces sirve la opción reordenar las preguntas. Ahora viene la opción de agregar las preguntas. Como yo quiero construir un cuestionario totalmente diferente, escojo la opción una pregunta aleatoria. Hago clic, una pregunta aleatoria. Y ubicamos la categoría donde tengo mi primera banco de preguntas. ¿Se acuerdan? La primera opción que creamos se llama auditoría. Aquí hay 7 preguntas, de las cuales voy a agregar nada más 3 preguntas, porque tengo 7. Voy a agregar 3 preguntas y estas 3 preguntas van a ser diferentes para todos. Aquí aparecen algunas opciones y acá escojo agregar una pregunta aleatoria. Dos acá y una acá. Vamos a continuar agregando una pregunta aleatoria. En este caso voy a escoger la siguiente categoría que tiene 21 y voy a escoger 10 preguntas. Es decir, esas 10 preguntas van a ser también aleatorias de las 20. Agregar preguntas. Como pueden ver, ya ahí el sistema nos dice que tengo para 13 preguntas sobre 5. No es necesario cambiarle el peso a cada una pregunta. El sistema, mire, como es un número impar, no importa. El sistema automáticamente recalcula el mismo peso para todas. Dado el caso que ustedes quieran darle un peso diferente a cada pregunta, se puede realizar haciendo clic en editar. Pero esto, ya si cambiamos el peso para una, debemos modificarla para todas. Pero es más trabajo. Entonces, por ahora, dejémoslo así. Si Una visualizamos, pregunta, señor, profe. dígame. Es que yo monté anoche uno, pero lo monté no como pregunta aleatoria y ya tengo como 10, 15 preguntas
En ¿sí? total, lo puse como la otra pregunta, una no aleatoria, agregar, Sí, sino del la otra, banco la de primera. preguntas. Sí, No, señor. una nueva pregunta, como una nueva Pues pregunta. construyó el cuestionario directamente. ¿Ya? Sí, Eso quiere decir que y exacto, pero entonces yo dejé el examen sobre 5 y las preguntas me sumaban, yo las cuadré para que me sumaran 10. ¿Yo cómo hago sí. para que solo les salgan a ellos X número de preguntas que sumen 5? Tengo 15, pero no quiero que les salgan todas las 15, sino que el examen... Tiene que eh, borrarlas. Bórrelas y la agrega de la manera como le estoy explicando. Bórrelas de aquí y ubíquelas, ubíquelas primero en el banco de preguntas. Primero va a tener una cuestión. Una cosa es el cuestionario porque estoy editando el cuestionario en esta opción, ¿ya? sí, ¿Vale? sí, sí. Primero Ajá. ubíquelas dentro del banco de preguntas, acá, donde quedaron esas preguntas que agregó. Es decir, ubíquelas si quedaron por acá. Aquí sí pueden mirar dónde quedaron esas preguntas que agregó en la categoría. De pronto quedaron directamente en el cuestionario, ¿vale? ¿Sí? Como quedaron Sí, directamente agregadas en el cuestionario, vamos a moverlas de allí, ¿ya? Y luego sí, las borramos, porque si no, no puede borrar las preguntas. Entonces, por defecto vamos al cuestionario. Supongamos que yo tenga, mira que aquí yo no tengo ninguna pregunta. Si yo selecciono mi cuestionario, lo que tengo que hacer es crear una categoría y mover esas preguntas para luego agregarlas. Entonces, yo creo una categoría, preguntas, llamémosla preguntas. Creo la categoría, sí, ¿sí? Y luego me voy hacia preguntas nuevamente y supongamos que las preguntas me habían quedado acá, ¿ya? Que ahí las sí, tengo, ¿ya? Entonces yo las sí, marco todas con este botón que está acá. Al seleccionarla aquí, marco todas. sí, sí. Y abajo está la opción. Yo la quiero que pasen ahora a preguntas. Aquí está. Ah, perfecto. Como Listo. quiero que queden allí ahora, le digo mover. No lo voy a hacer porque ya tengo. Cuando las mueva, el sistema me las mueve allá. Tiene que Listo. devolverse luego. Mire, al moverla, el sistema lo deja a usted con la categoría preguntas y con las categorías movidas. Luego tiene que volver acá donde usted configuró el parcial, ingresa y Sí, revisa donde dice editar cuestionario, donde usted la montó, ¿ya? sí. Y las borra una a una. Tiene que borrarlas. Las borra, tan, 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 tan. Y ahora sí las agrega, escogiendo De, la opción una pregunta aleatoria y busca esa categoría donde ya deben estar movidas. ¿Ya? listo, perfecto. Sí, señor. ¿Listo? O respuesta a la pregunta. Listo. Muchas Entonces gracias. vamos a dejar las preguntas para el final, para que nos quede un video cortico para publicarlo en el sitio. ¿Vale, profesores? Muchas gracias. Entonces resolví una, pero pues, muy válida porque se ha presentado. Bueno, entonces, volviendo al tema, tenemos el parcial. Ya si revisamos, editar cuestionario, tenemos, ops, perdóneme, estoy acá. Editar cuestionario. Aquí están las preguntas. Aquí están las preguntas. Tengo 13 preguntas sobre un total sobre 5. ¿Qué le debo hacer? Visualizarlo. Visualizar la vista previa y comenzar el intento. El profesor puede revisar las preguntas y avanzar. Mire, yo no puedo avanzar. Mire que yo, como establecí que es secuencial, eso hay que escribírselo al estudiante. No podrá avanzar sin antes contestar. Tengo 2 preguntas. Si no contesto, no podré avanzar. Y que una vez que conteste, no podrá cambiar la respuesta. Entonces, ahora sí me deja avanzar. Si yo hago clic acá, en siguiente pregunta, siguiente página, tengo otra pregunta. Si se dan cuenta, no hay botón de atrás, que si yo me quiero volver acá, haciendo clic, no me deja avanzar. Entonces, esa es una forma de controlar el fraude y con el tiempo, como tenemos un tiempo, ¿ya? Tenemos el tiempo para controlar. Aquí tenemos la pregunta con respuesta corta, millones, 5.200, cosas así.
Siguiente. ¿Se acuerdan el espacio? Siguiente. Avanzamos. Yo puedo, eso sí puedo hacerlo, quitar una respuesta de la pregunta, el estudiante lo puede hacer y cambiar la respuesta antes de continuar. Por eso que el estudiante tiene que detenerse bien a leer la pregunta y contestar. De esa manera, puedo terminar el intento y las preguntas fueron guardadas. Hay una pregunta sin responder aún, a las 7, me falta. Volveré al intento, pero no quiere decir que yo pueda volver a las preguntas que ya se contestaron. Me devuelve a la página donde hay una pregunta sin responder. Pregunta ¿verdad? Responder sin responder. Sí, hay alguien seguramente preguntando. Tengo una pregunta sin responder. Tal vez avancé y no me di cuenta. Sin responder. Y ahí sí, comenzar nuevamente previsualización si lo quiero responder nuevamente. Cuando el profesor quiera cambiar nuevamente, visualizar, hace esto. Dice comenzar una nueva previsualización y cancela. No hace la previsualización. Ahí le aparece nunca enviado y se devuelve al curso donde está y puede hacer los cambios que desee y los ajustes que desee y previsualizar las preguntas. Por ahora, esto se refiere únicamente a la configuración, a la temática expuesta, configurar el cuestionario y la previsualización del cuestionario desde Word. Ahora, hay otras preguntas que se encuentran allí. Más adelante lo vamos a revisar. Por ahora voy a detener el video y recibo las preguntas que tengan y las dudas para resolverlas.